¿Sí o no, Liliana? Liliana estaba a orillas del lago, pero no recordaba haber llegado a aquel sitio caminando. Sabía que a su izquierda se encontraba una cabaña y que al otro lado se edificaba algo así como una pared inmensa de tierra y hierba, solo porque su vista periférica le dibujaba las cosas con la luz que les rebotaba desde la luna acosada por las nubes. No obstante, la aldea que se formaba a sus espaldas, a la mitad de aquella noche silenciosa hasta el viento sobre el agua, era un escenario inestable y de algún modo conocido más allá de sus sentidos, donde por breves momentos podía ver todo desde afuera, los cerros rodeando el estanque, las luciérnagas muriendo en zonas aleatorias e inclusive su propia nuca, alarmantemente inmóvil, delatando con su dirección el objeto de toda su ansiedad. Justo en el centro de las aguas se levantaba una columna de roca tan alta como el límite de las cejas de Liliana, en cuya punta un pequeño árbol seco recibía con la brisa nocturna los suspiros de melancolía que su soledad le evocaba. Y fue por ese mismo sentimiento desbordándola por dentro que no pudo ser capaz de sentir el ambiente denso que la devolvía a sí misma por fuera, ni los pasos acercándose detrás, a su derecha, sino hasta que éstos se anunciaron con un hálito escapando de la máscara de lagarto que aquel hombre de manto negro llevaba como si se tratara de una extensión petrificada de su rostro. Ayer una lechuza me dijo que el arbolito no morirá, exclamó Liliana suavemente en cuanto lo sintió detenerse a su lado. A pesar de todo, ese pilar lo comunica con la tierra para que pueda beber. ¿Cómo se supone que suba el agua por esa torre? ¿Crees que sea imposible? Preguntó con temor. Todo lo que no sea ir a comprobar las condiciones es para mí un sinónimo de abandono. Pero es que no hay forma de subir ahí, replicó ya con lágrimas naciéndole como hojas. ¿Qué te prohíbe volar? Señaló luego de un instante de silencio. Dicho eso, Liliana miró a su compañero por primera vez, más asustada por sus palabras que por la expresión fija e inquietante con que se abría hacia el frente esa mandíbula llena de diminutos colmillos. Es como parpadear, Liliana, prosiguió la voz sin labios que la palparan. Nunca sabrás exactamente cómo es que se lo ordenas a tu cuerpo, es simplemente que lo haces. Justo cuando su atención comenzaba a centrarse en el hecho de si conocía o no al sujeto, sus pies descalzos se separaron del pasto lo suficiente como para que su espalda, impulsada hacia atrás, buscara estabilizarse en retorcidos movimientos que recordaban los de un gato. ¿Cómo me detengo? Dijo con una voz temblorosa y seriamente atemorizada. ¿Por qué querrías hacerlo ahora? No había algo más que pudiera haber sido agregado, pues Liliana emprendió un vuelo lento e inconsciente hacia la columna, mejorando paulatinamente el dominio de sus movimientos y de su velocidad. Parecía entonces que ya no era necesario conseguir explicaciones ni devolver la mirada, ya que todo seguía ahí como un bosquejo cambiante mientras el móvil de su ambición estaba cada vez más cerca. Sin embargo, de manera repentina y hallándose casi a medio camino, ella escuchó unos fuertes aleteos que la alcanzaban y que, acompañados de un ulular que empezaba a saturar sus oídos sin piedad alguna, parecían detenerla progresivamente hasta el punto en que las imágenes mismas en sus ojos y todas las sensaciones que la recorrían se tornaron disminuidas y confusas. El arbolito se mezclaba con el agua y ésta con su camisón blanco como una visión externa más que como un reflejo. Luego vendrían todas las luciérnagas desvaneciéndose y apagando la cara del lagarto, pero sólo un sonido, sólo un urular, sólo su lenta transformación a la alarma de su celular sobre el buró. El despertador marcaba las 5:55 am, pero Liliana no tenía tiempo para ver la hora ni para pensar en los compromisos del día, porque aquella interrupción le era tan grave como un sacrilegio y lo único que en verdad deseaba era regresar a ese espacio en el aire que había convertido todo en la esperanza de una felicidad inconmensurable. Por eso, con un apuro en el que sus ojos se abrieron apenas lo suficiente, ella aceptó la opción de postergar, sin reparar en el hecho de si 5 minutos bastarían para completar su misión.
Estaba tan decidida que hasta dejó su brazo sobre el mueble para evitar cualquier movimiento que la devolviera a la realidad a la que se rehusaba, aun a sabiendas de lo que estaba pasando. Así que de nuevo el vibrar del agua, la frescura del suave oleaje que casi le tocaba los pies como si hubiera perdido altura durante aquel paréntesis, y el aire contra su rostro, pero el cuerpo como a favor de otro aire, y el arbolito que parecía esperarla con una mirada sin ojos ahora que nada más se veía sino ella y él en medio de la oscuridad. ¿Y qué importaba lo que haría en cuanto llegara, si lo importante de momento era llegar? Llegar y estar ahí para decir que el arbolito ya no estaba solo, porque ella lo acompañaba, y algo se le ocurriría para remediar el problema del agua y hacerlo beber. Pero Liliana empezó a llorar, porque aquellas ramas que se le extendían como los brazos de un pulpo le pasaron por debajo y había que volver, que dar vuelta, y tardó mucho en saber cómo, y para cuando pudo le pasó encima otra vez, y todo se volvió de repente un girar en torno a aquella columna opaca. Ella era ya como un satélite de su luna, admirándola sin poderla tocar. Entonces había que mover los brazos como alas, como hélices, como remos, y nadar en la nada al tiempo en que volvía la lechuza desde algún lado en aleteos lentos, pero no tanto, y menos, y más rápido, y el ulular de nuevo, y ahí de frente hacia ella con el arbolito en medio como compitiendo por llegar primero, aunque el ave no se iba a pasar porque iba recto, y de pronto en picada, y las 6 a.m. Liliana no miró su teléfono, pero tomándolo con el desprecio que se despertaba en sus dedos para apretarlo cada vez más fuerte, lo alzó sin apagarlo y lo arrojó llena de un odio mudo hacia la pared de enfrente, destruyéndose irremediablemente al chocar con el piso y cesando todo ruido. De cualquier modo, ella no pareció notarlo, porque en su mente estaba la mezcla del sueño y los pendientes, la señora Lacoste que llegaría a las 6:30 para estar lista para el bautizo, así que más le valía levantarse pronto. Recostándose boca arriba situó los montes de Venus de las manos sobre sus ojos, mientras sus respiraciones hondas terminaron por volverse un profundo suspiro al final, con el que su brazo se estiró una vez más hacia el buró para prender la lámpara. Y ahí estaba la luz contagiando a las paredes azuladas y a los papeles sin firmar que cayeron sobre los pequeños charcos de vino cuando ella arrojó las cobijas a la izquierda con completa indiferencia. Trató de seguir pensando en el sueño, de repetírselo, de platicárselo a sí misma como para no olvidarlo y poderlo recuperar o poseer de algún modo. No obstante, al poner sus pies sobre el piso y sentir la caricia de aquella cucaracha pasándole por debajo de la planta con una urgencia temerosa, el estremecimiento que la encogió bruscamente le hizo saber que todo habría de difuminarse con el tiempo. Y así fue cuando frente al espejo del armario se ponía la blusa y el pantalón que la harían ver tan en su papel bajo el delantal negro, cuando retocándose el maquillaje corrido del día anterior pensaba ya, con las fuerzas que da la resignación, que debía esforzarse por ahorrar al máximo los comentarios de la señora Lacoste y evadir y actuar y ser. Habiendo ensayado un par de gestos tranquilos, salió decidida del cuarto, pero apenas se halló en el pasillo comenzó a andar como de puntitas para pasar junto a la única puerta en su camino a la cocina, que se encontraba entornada. Ahí se detuvo unos momentos, casi sin respirar, y, sosteniendo en su mano el picaporte, observó en el ángulo que le era otorgado los carritos sobre la alfombra y el librero que sólo se sabía librero por la forma, pues cada repisa era el espacio para un tipo distinto de figuras de acción y pequeñas pelotas perfectamente estáticas. Sonriendo cálidamente y apretando en su labio inferior sus dientes para no hacer ruido, empujó entonces un poco más la puerta para ver cómo la ventana, con la creciente luz de la madrugada, iluminaba el final de la cama con forma de automóvil. Sin embargo, aquella zona en que empezaba a rechinar la madera no tardó mucho en ceder al movimiento y Liliana, ligeramente desanimada, terminó por apartar con el pie el oso de peluche que le sonreía tirado desde abajo para poder cerrar suavemente la puerta, girando anticipadamente la manija. Debían ser ya las 6:20,
pero a ella no le importaba, y además había que comer algo. El estómago le reclamaba los desvelos y los cigarros, y asimismo, si no habría de lavarse los dientes, por lo menos debía disimular con algo el aliento matutino. Por eso pasó frente al tumulto de trastes dentro del fregador sin contemplarlo, y moviendo sobre la mesa los platos de comida rápida medio empezados, tomó una cacerola que pareció pasar la breve inspección visual, le vació agua y la puso al fuego de la estufa. De la alacena, mientras tanto, sacó un bote de azúcar, y en cuanto tomó el del café, lo sintió liviano. Comprobando que estaba prácticamente vacío, siguió buscando hasta que encontró una lata con chocolate en polvo, que giró rápidamente para dejar de ver a otro animal sonriente que esta vez simulaba observarla con una expresión un tanto de burla. Así fue como terminó frente a la fecha de caducidad que le fue tan indiferente como el fondo pegajoso de la taza que escogió para echarle 2 cucharadas llenas y 2 más de azúcar. Justo después, sin saber realmente si el agua ya hervía, abrió el microondas para ver guardada su colección de pan dulce. De ahí la concha a la que le quitaba con el cuchillo la zona dura por las 2 mordidas tras las que la había dejado abandonada. Todo parecía estar listo y empezar de algún modo a tomar una buena forma, pero las averías de su mundo no tardaron en presentarse de nuevo. Al tiempo en que daba el primer sorbo, una risa se dejó escuchar desde el patio y fue seguida de unos pequeños pasos apresurándose como hasta la ventana de la cocina. Liliana se giró entonces asustada hacia las puertas sobre la estufa y sin pensar en algo más comenzó a sacar los trastes y las cajas de té, esperando encontrar el frasco de pastillas que finalmente, y por el ajetreo, sintió molestándole dentro de la bolsa del pantalón. La dosis se había convertido solo en una referencia, pues ella tomaba un par cada vez que sentía que ya no estaba donde debía, y esa mañana, a pesar de lo que había llegado a pensar, no era la excepción. Cuando los golpes de la señora Lacoste se oyeron a lo lejos, Liliana no había mordido siquiera un poco de la concha, pues se había conservado en un silencio inerte en que sus ojos se reposaron en un territorio incierto entre la mesa y el bote de basura. De todos modos, pensando en que el aliento a café chocolate en boca sucia era un poco más hediondo que el de solo la boca sucia, dio un enorme bocado al pan y siguió masticando mientras tomaba del perchero su delantal y abría la puerta que quedaba en escuadra con la de la entrada de la casa. El salón era otro mundo dentro de aquella propiedad, porque a diferencia de todo el resto se conservaba sumamente pulcro y ordenado, y no era únicamente por el blanco de las paredes y del piso. No había un solo objeto fuera de su sitio y todo lo necesario se hallaba correctamente guardado dentro de los alargados cajones del mueble de la pared principal. Por otra parte, aunque era un local relativamente pequeño, tenía el tamaño suficiente para la clientela de aquellos días, y el enorme espejo frente al par de sillas separadas a 1 metro le daba una visión amplificada desde el modesto juego de sillones, haciendo que todo el conjunto brillara con la luz de la mañana entrando por las enormes vidrieras, donde ya se veía asomada entre los pósteres la señora Lacoste. Conservando la pasividad de su rostro ante la expectante sonrisa de la clienta, Liliana caminó hacia la puerta poniéndose su delantal, y al llegar simplemente giró la llave que yacía dentro de la cerradura. «Hola, Lili», exclamó la señora alargando exageradamente las síes y disparando después un beso a cada lado de la cara de Liliana sin tocarla realmente. «Hola», respondió ésta luego de unos instantes, observando con asombro el ajustado vestido de noche que contoneaba su compañera hacia los sillones y que contrastaba de manera infame con su desastroso cabello en forma de hojas de palmera. «Ya teníamos mucho tiempo sin vernos», prosiguió dejando su bolso en uno de los asientos. «¿Cuánto hará?» «Perdón», dijo Liliana como perdida, cerrando de nuevo con llave. «¿Cuánto hará que no nos veíamos?» «Sinceramente, no lo sé». «Ni cómo saberlo, ¿verdad?», añadió riendo. «Ay, es que los viajes de mi esposo me traen de aquí para allá,
Imagínate 6 meses en Italia, 6 meses, y tú dirás, qué suave, pero créeme que si con eso nos referimos a 6 meses nada más en Florencia, sin poder moverte de ahí, en un mes ya diste vuelta por todo lo que hay que ver, y de sobra, de sobra. Pero bueno, ¿tú cómo has estado? Bien, yo llegué anoche, hazme el favor, apenas barridos para lo del bautizo de Javier. Javiercito, el segundo de mi hermana la menor. Lo tuvo hace 3 meses, ¿te enteraste? Desvergonzada. Parece conejo, ¿no? Ay, Lili, y yo no creo en esas cosas de la iglesia, tú bien sabes, pero prefiero que me digan madrina si eso me saca a pasear a otro lado. Nada más que eso sí, el jet lag no me deja, no me deja. Y ahora que lo pienso, discúlpame, ayer te hablé de día, pero supongo que tú estabas dormida, ¿verdad? ¿Sí fue ayer? ¿Ayer de aquí o ayer de allá? Se contestó riendo. Ya ni sabe uno. Y es que me di cuenta de que tenía todo listo, menos mi propio arreglo. ¿Tú crees? Pero bueno, yo opino que vamos empezando. Al mal paso, darle prisa. Con las pastillas el tiempo parecía haberse descalibrado seriamente para Liliana, pues ella sentía que se movía muy lento mientras todo iba demasiado rápido, principalmente las palabras de la señora Lacoste, que le daban por fin un descanso a sus oídos mientras tomaba asiento en la silla más próxima a la puerta de la casa, para que ella se acercara al mueble bajo el espejo donde yacía su agenda. En cada hoja aparecían nombres de muchas personas, pero ninguno que correspondiera al de la señora Lacoste, o al menos Liliana no lo identificaba. Por su condición se había dado cuenta de que realmente no podía recordar bien quién era esa clienta o qué era lo que se suponía que debía hacerle. Ni siquiera lograba ubicar el día de la semana que estaba buscando. Por eso, cerrando su cuaderno con una breve sonrisa inquieta, intentó aclarar de algún modo el motivo de la cita. Disculpe, ¿trajo usted su tinte? Tinte, exclamó sonriente la señora, interrumpiendo su ya cómoda postura. Lili, me ofendes. No sé qué pienses, pero 6 meses tampoco son tantos. Este sigue siendo mi color natural, y me gusta. Perdón, yo pensé que... no te apures, no te apures. Estoy jugando. Mira, como te había dicho, me gustaría algo estilo Jennifer Lawrence en los Óscares. ¿La viste? Divina la niña, divina. Algo así. Sí puedes, ¿verdad? Claro que puedes. El tono es más oscuro, pero es prácticamente el mismo largo. Sí la viste, ¿verdad? Sí. No te veo muy convencida, ¿eh? ¿Tienes tus revistas? De seguro ahí viene una foto, si es que tienes las más actualizadas. ¿Y tus revistas? Ambas giraron sus rostros hacia la salita de espera, donde saltaba a la vista que no había algo más aparte del bolso de la señora Lacoste, por lo que no hubo más insistencia al respecto. Bueno, confío en ti. Empecemos, porque de aquí me quedan 1000 pendientes antes del evento. Aun con una gran confusión, Liliana se acercó a la señora para ponerle una de las largas batas negras y, repentinamente, ya con el atomizador en la mano, comenzó a mojarle el cabello para alaciar aquella maraña con un delgado peine. Está fría, dijo la clienta casi cantando. Bueno, y cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Todo bien, contestó tajantemente, sacando las tijeras de su delantal para dar inicio. ¿Así nomás? Todo bien, repitió sonriéndole con ligereza en el reflejo. Ok, ok. ¿Ya no has sabido algo de Roberto? ¿De Roberto? Preguntó Liliana bastante sorprendida. Es un estúpido, si de algo sirve mi opinión. No sé qué le vio a esa gata. Sí, exclamó largamente, como suspirando. Pero tú lo superaste muy bien, ¿eh? Estoy orgullosa de ti, Lili, en serio. Tan alegre tú con tu Juan Carlitos. Perdón, no se mueva, señaló abruptamente, haciendo el primer corte. Claro, y Bobby aparentemente muy a gusto, pero no te creas, no te creas. Cuando menos lo pienses lo abandonan y ahí lo tienes rogándote a la puerta para volver a la vida familiar, y se va a quedar solo mientras ustedes dos están muy bien sin él, te lo apuesto. Ya verás,
Con las escuelas y todo lo que traen los niños, ni tiempo te va a dar para tener la cara larga. Por favor, no se mueva, insistió Liliana casi sin necesidad. Porque sigue fluyendo la vida y todavía te queda mucho por ver y más con Juan Carlitos. ¿Te imaginas cómo será cuando ya estén bautizando a tu nieto? Por cierto, ¿por qué el vestido? Se adelantó velozmente. ¿Mi vestido? Preguntó con suma extrañeza. Sí, es para el bautizo. Me parece algo raro que ya lo traiga puesto. Ah, pues es para saber cómo se verá con el peinado, Lily. Mira, ese es el gran error de muchas, ¿sabías? Se arreglan sin el vestido porque creen tener una visión de la forma en que quedará el conjunto, pero llegan a la casa y se cambian y se dan cuenta de que se perdió toda la perspectiva, y ridículo seguro. De otra forma, así, si hay que hacer algún cambio tienes todo el tiempo del mundo, o al menos ya estás aquí, ¿me explico? De hecho, no te pregunté, ¿crees que quedará bien con lo del peinado a la Jennifer Lawrence? Sí, replicó sin quitar sus ojos de los tijeretazos. Este color rojizo se verá muy elegante con el negro liso de la tela. Ay, Lily, ¿cómo? Exclamó con hilaridad. No me asustes, por favor. Dándose cuenta de que algo grave le estaba pasando, Liliana se detuvo un momento y la miró en el espejo con una sonrisa perpleja que revelaba cierta incredulidad ante lo que le parecía de pronto una especie de broma, de modo que, ante la quietud en que ambas permanecieron, no le quedó más remedio que retomar su labor. No, espérate, espérate, Lily. ¿En serio? La señora Lacoste asomó su mano de debajo de la bata, acompañándola de la tela color rojo cereza del vestido, por lo cual el gesto de Liliana no podía estar más desconcertado. Dios mío. Lily, me asustas, insistió riendo. Debe ser el estrés. Pero no te preocupes, todas andamos igual. Me hubieras visto. En la mañana que me estaba listando de repente me di cuenta de que iba a tener que venirme con tiempo porque honestamente ya no me acordaba dónde quedaba tu casa. Todas tenemos muchas cosas en la cabeza y hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Por ejemplo, con lo del vestido, estuve pensándolo y aunque me gusta el estilo de Lawrence decidí hacer un pequeño cambio. No sé si lo notaste, pero el que ella llevó a los Óscares era naranja. Pero el naranja es un color indeciso. ¿Estás de acuerdo? No es amarillo, no es rojo, es otra cosa. Es naranja, es tibio. Además dicen que da hambre, ¿no? Por eso yo quise un rojo vivo, que siento queda perfecto con el color de mi cabello y las cejas oscuras, ¿no crees? Liliana había escuchado todo aquello como un barullo que se combinaba con los sonidos de su sueño, ya prácticamente desvanecidos, y los de hacía unos momentos en la cocina. Realmente no se sentía bien, y lejos de considerar el retomar el tratamiento médico que en algún momento le habían prescrito, culpaba a éste del aumento de sus malestares, pero no importaba. Habría que continuar con el trabajo, sobrevivir a la señora Lacoste y a sus pláticas, a su vestido color camaleón y al día. Ya después podría dejar el salón cerrado el resto de la mañana y al día siguiente, una semana quizá, o lo que quedaba del mes, pero por lo pronto contestar, sonreír, evadir y actuar y ser. Por supuesto, respondió en voz baja y siguió cortando. Lo siguiente fue una marea de largas historias que parecían evadir al tiempo y al trabajo avanzado, pues aquel atentado unidireccional no se interrumpía, sino que sólo se reencauzaba por otros caminos con cualquier palabra o acción que lo incitaba, los peines, la piazza de la Signoria, voltea hacia el frente por favor, los broches, la de Duomo, mantenga la cabeza agachada, los cortes en capas, el Ponte Vecchio, quédese derecha, por favor, la espuma, los jardines de Michelangelo y la piazzale de Bóvoli, o era al revés. Sí, algo he visto en alguna postal, un poco más de agua, ves una iglesia, ya viste todas, me imagino que era hermoso, cuidado con los ojos, el spray, la secadora y los olores que la tenían ya loca, pero irónicamente el antojo de un cigarro. Nada era nuevo en esa labor ni en la escena de sumisa condescendencia que le quedaba implícita, pero la experiencia no justificaba la cura, sino que agudizaba el hastío.
y de cualquier forma no parecía que fuera tiempo de un nuevo camino, porque no habría suficiente para tomar otro. Más bien era tarde, quizá demasiado tarde incluso para cerrar. Por ese enjambre de ideas que la ametrallaban desde adentro, sacándole sonrisas automáticas y parpadeos mal hechos, lo mejor fue que los golpes de los nudillos en la vidriera la salvaran de su trance. En esos momentos quizá valía más tener el doble de trabajo que seguir a solas con la señora Lacoste, porque el desenlace tal vez no sería fácil de explicar. Ay, Lily, espero traigas monedas para darles, porque yo solo cargo con las tarjetas. Por cierto, ¿ya tienes terminal? Afuera, apartadas de la puerta a una distancia prudente, aguardaban una señora de atuendo humilde y la que sin duda era su hija. Por la sonrisa liviana de la primera, que le quedaba directo a la señora Lacoste en uno de los espacios libres del vidrio, esta última se sintió bastante incómoda y, ante el silencio de Liliana que ya iba a abrirles, se cubrió el perfil de la cara con la mano. Buenos días. Buenos días, respondió Liliana, e inconscientemente dejó sus ojos clavados en la pequeña, quien de pronto le había parecido muy familiar. La señora no se mostró molesta por la estática mirada y, de hecho, no detuvo por un solo instante la expresión con la que había arribado. Se trataba de una mujer evidentemente sencilla, pero bastante pulcra en su aspecto e incluso muy hermosa, cualidades que le habían sido bien heredadas a la niña. ¿Nos permites pasar? Prosiguió. La tos de la señora Lacoste, quien estaba bastante asombrada por la solicitud, buscaba llamar la atención de Liliana, sin embargo únicamente logró destrabarla de la nueva hipnosis en que se encontraba, reaccionando casi improvisadamente. Disculpen, disculpen, no he abierto realmente, solo estoy haciéndole un favor especial a una compañera que tiene una urgencia. Bueno, no quiero ser grosera, Liliana, pero aparté cita para mi hija hoy a las 7. La señora no se movió de su lugar, ni tampoco lo hizo su hija. Sencillamente observó cómo Liliana titubeaba asombrada ante su réplica llena de tacto y ese semblante pacífico que no tenía intenciones de desaparecer. Pero no fue la forma en la que le había contestado, ni el miedo de introducirla a ese cuarto donde aún no terminaban de recitarse las 101 cosas que hacer en la ciudad toscana, sino que tampoco tenía la más mínima idea de quién era ella y sentía que debía saberlo, pues ella sí conocía su nombre y aparentemente tenía una cita. De cualquier forma no había tiempo para pensar en las pastillas ni en el hecho de que jamás se le ocurrió ver la lista de efectos secundarios. Por lo pronto ir con el flujo, pasar desapercibida, y evadir, y actuar, y ser. Adelante. El exagerado suspiro de la señora Lacoste sirvió de compañía a los pasos de Liliana al tiempo en que se acercaba de nuevo al mueble para consultar su agenda. Y ella no tenía realmente la esperanza de encontrar algo apuntado en sus registros, porque la experiencia de la última vez, en la que las letras sobre el papel se habían tornado interconexas ante sus ojos como un verdadero torbellino, la tenía bastante espantada. Además tampoco sabía qué apelativo debía buscar. No obstante, lo que la sorprendió de manera abrupta fue el hecho de no ser capaz de siquiera ubicar la agenda en el lugar en el que la había dejado. Incluso, ignorando cualquier otra hipótesis, lo primero que hizo fue lanzar una mirada desconfiada a la señora Lacoste, quien se esforzaba por mantener su vista hacia el frente, evadiendo hasta en el mismo reflejo los movimientos de las recién llegadas, que ya se acomodaban en los sillones. Señora Lacoste, exclamó en voz baja. ¿Qué pasa, Lily? Preguntó en el mismo volumen y casi sin moverse. De casualidad. ¿Le molesta que tome una? Interrumpió la otra dama, apuntando con su índice a la columna de revistas que descansaban sobre el taburete. El asombro fue menos que poco para Liliana en ese momento y, luego de llevarse la mano derecha a las sienes, al tiempo en que la otra buscaba con desesperación el frasco de pastillas que también se había sumado del interior de la bolsa de su pantalón, no tuvo más remedio que hacer una breve pausa, respirar profundamente y mirar a sus clientas una por una. Nada, disculpe. Claro que sí, tome la que guste.
Quizá era la presencia de la mujer y su hija, o quizá era el ruido de la secadora, pero en aquel momento Liliana se sintió no solo oportunamente librada de cualquier conversación con la señora Lacoste, sino perfectamente protegida en un espacio en el que podía pensar en todo lo que le estaba sucediendo, al menos hasta que el cráneo de su clienta reaccionara ante el incesante impacto de calor. ¿Cómo era posible que las cosas se comportaran así? Giraba la mirada en el local y en aquel que se imitaba el ras del espejo, con el deseo de memorizar cada cosa y su sitio, de modo que pudiera darse cuenta cuando algo cambiara o desapareciera. Observaba a las señoras y a la pequeña como si éstas mismas pudieran traer consigo metamorfosis inimaginables. La niña no había dicho una palabra desde siempre y ahí sentada, absorta en su mirada que ella misma veía en el espejo, lucía más privada que nunca para hacerlo. Ni tan siquiera había tomado una revista o había iniciado esa inspección indiscreta para el universo adulto en que todo es objeto de interés, de análisis o de comparación con otros lugares. Ella era una sola junto a su madre, con las delgadas piernitas en el pantalón de mezclilla recto colgándole tiernamente, porque ternura era la palabra que Liliana había buscado cuando se alejó inconscientemente de sus preocupaciones para pensar en ella, en la niña que tenía una introversión insondable, pero sorpresivamente no impertinente. Bueno, no es precisamente como el de Jennifer Lawrence, pero definitivamente deja al descubierto mis rasgos favorablemente. Buen trabajo, Lily. Sí. Ya quiero ver a mis amigas, y que ellas me vean. Y por supuesto a Diana, pero con lo que me necesita ahora que tiene a Javiercito, la verdad es que no me le quiero ni acercar. Con decirte que me pidió acompañar a Jorge, el mayor, a Disneyland, por el fin de curso de la primaria, ¿cómo ves? Pero en 15 días, como si yo no tuviera que hacer, y ahora que apenas voy llegando. Y claro que mi marido puso el grito en el cielo. Por eso nosotros no hemos tenido hijos, para evitarnos esto. Déjala que arregle sus problemas, etc., etc., etc. Así que de aquí al fin de curso y regresando me devuelvo a Florencia. Y si por lo menos fuera el Disneyland de París, pero no, te digo, de aquí para allá y de allá para acá, toda la vida. Dime, ¿alguna vez has ido a París? No, tonta, exclamó riendo con un gesto de indiferencia. A Disneyland. No. Es fantástico, y para los niños más. Lo disfrutan tanto. Aún falta algo, ya sé, pero debes irte preparando para cuando termine la escuela, Juan Carlitos. Tienes que ser la primera en proponer ese viaje. Con una expresión de cansancio y su cepillo lleno de talco, Liliana se dedicó a sacudir el cuello y el rostro de la señora Lacoste, evadiendo al mismo tiempo cualquier contacto con sus ojos, por lo que su mirada cayó repentinamente sobre la de la otra señora, quien había despegado justo en ese momento su atención de la revista. El encuentro fue tranquilo y se pudiera decir que insignificante, pues aquellos ojos conservaban el sosiego que ya los caracterizaba, pero Liliana sintió cierto alivio e incluso empatía justo antes de que las dos volvieran a lo suyo. Le va a encantar a tu hijo, insistió. Le va a encantar. No creo poder ir. ¿Qué dices? Claro que sí. Lo que pasa es que es por Roberto, ¿verdad? Se apresuró subiendo aún más la voz. Ay, Lili, tú te bastas sola. Para empezar tienes a esa chica que te ayuda. Carolina, ¿no? Es muy buena y puede hacerse cargo de todo. No te necesitan aquí. Bueno, la verdad, o no tienes pasaporte. Sí, pero entonces, Lili, ¿qué te prohíbe volar? Hasta ese momento Liliana parecía distraída pensando en qué pasaría si aprovechaba el hecho de que sus manos se encontraban tan cerca del cuello de la señora Lacoste, pero al escuchar aquello último se sintió seriamente asustada. Solo quedaba el silencio en que la clienta levantaba las cejas para hacerle notar que seguía esperando una respuesta, y el vacío en el espejo, donde por la posición no podía ubicar a la otra señora y a su hija, pero a quienes se imaginaba perfectamente haciendo alguna cara de asombro a sus espaldas. Malditas entonces las pastillas y sus tómese antes de cada comida. Maldita sumisión y el creer que quedarse callada no era un símbolo de debilidad, sino de que no había algo que demostrar.
pero más maldita la pobreza, y Roberto y el trabajo, y el evadir, y el actuar, y el ser. Lo pensaré, dijo finalmente, retirándole la bata negra. Perfecto, Lily, contestó levantándose ceremoniosamente. Los que tenemos oportunidad debemos aprovecharla, ¿no? Terminando de hablar, la señora Lacoste caminó lentamente hacia los sillones, como ganando tiempo mientras Liliana iba al perchero e intercambiaba la bata recién utilizada por la única de talla pequeña que ahí reposaba. ¿Sigues cobrando lo mismo? ¿Lo mismo? Preguntó en un tono confuso y volteándose hacia ella. La figura de la señora Lacoste contrastaba fuertemente con el blanco del salón y la luminosidad entrando desde la calle por los amplios vidrios. Allí estaba, a un par de metros del sillón donde descansaba su bolso junto a la niña, ahí con el vestido negro que Liliana observaba inmutable. Pero qué cosas digo, continuó bruscamente, avanzando hasta el asiento y llevándose consigo su bolso con la rapidez que hubiera meritado el quitar algo del lado de una serpiente. Claro que sigues cobrando lo mismo. Te conozco, pero te daré un poco más. Alzando el brazo mecánicamente ante el ofrecimiento de la señora Lacoste, Liliana se quedó paralizada por el momento en que los globos oculares se le desorbitaban inconscientemente. De esa manera las dos se conservaron conectadas a través del billete en un evento de suma incomodidad para la clienta. ¿Qué pasa? Creí que había dicho... ¿Qué, Lily? Añadió extrañada ante la pausa. Es... Eran ya muchas cosas como para no notarlo, pero quizá demasiadas como para prestarle tanta atención. Liliana necesitaba un engaño y ese podía dárselo a sí misma hasta que la soledad y el silencio le llegaran de nuevo. Ella sabía desde antes que algo así terminaría pasando, que nada era gratis en la vida, especialmente el abuso de la tristeza. Permítame darle cambio, concluyó suavemente. No, Lily, replicó sonriendo y meneando la cabeza. Debes acostumbrarte a exigir más. Quizá tiene razón, comentó alando el dinero. Pero claro, bueno, como diría la familia de mi marido, me voy pitando. Te hablaré mañana para ver si hacemos algo juntas. Ya necesitas descansar. ¿Te parece? Muy bien, respondió conservándose en su sitio. Perfecto. Con permiso y muchas gracias. Después del par de besos que esta vez había lanzado con un sincronizado ademán de su mano abriéndose y cerrándose, la señora Lacoste dio media vuelta ignorando con su perfil a las otras presentes y giró la llave dentro de la puerta del salón para salir indiferentemente, dejándola entornada. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue la música de fondo para Liliana mientras estiraba su cuello hacia atrás. A la vez, la señora abandonaba su lectura y la observaba como esperando alguna señal para ceder el turno a su hija, pero no la apresuraba de modo alguno, pues percibía en ella un estado que exigía por lo menos un pequeño descanso. Bueno, exclamó Liliana suspirando y dio un par de palmadas a la silla mirando a la niña. La pequeña, obteniendo en un toque sobre el hombro la aprobación de su madre, que al parecer le era indispensable para reaccionar, se levantó sin dirigir su rostro a Liliana y, contrario a lo que naturalmente ésta esperaba, fue a sentarse en la silla opuesta, aquella que no había sido utilizada en ese día y que estaba más cerca de los enormes ventanales. Ahí, luego de echar su largo cabello negro hacia atrás, retomó el ejercicio de mirar dentro de sus ojos sobre el espejo, sin que algo pudiera sacarla de ese viaje tranquilo, donde seguramente todo lo demás a su alrededor se oscurecía paulatina e inevitablemente. Sin reclamo alguno en su gesto, Liliana le sonrió a la madre con bastante delicadeza y luego caminó hacia la otra silla para ponerle la bata a la pequeña, quien, lejos de lo que ella llegó a pensar dada su actitud alejada e introvertida, se mostró bastante cooperativa en todos los movimientos que aquella operación ameritaba. Nuevamente Liliana pensó que había algo en esa introversión que no la hacía excesiva o descortés, era solamente una lejanía autosuficiente que incluso llegó a envidiar y por la cual no quería molestarla haciendo algo así como obligarla a hablar.
Desde ya se imaginaba entonces cómo sería cuando debiera darle alguna instrucción a la pequeña o corregirle con los dedos la postura, contacto que por algún motivo deseaba como si fuera la oportunidad de hacerle una caricia en cierto sentido. Lo siento mucho, exclamó la madre repentinamente. Tras esas palabras, que fueron recibidas por Liliana con un estremecimiento sorpresivo, los sonidos asimilaron una reactivación, pues no tardó mucho en dejarse escuchar un trueno que vibró finamente en los vidrios del salón. Estoy segura de que la señora Lacoste no sabe por lo que has pasado, finalizó. En ese instante, con el enlace visual que les daba el cristal, Liliana sintió lástima de no poderla recordar y de estar a punto de desperdiciar lo que muy probablemente era una excelente oportunidad de hablar verdaderamente con alguien, y por eso únicamente la mueca dulce y el tallarse el ojo derecho con la manga como si algo le molestara, un gracias sordo que luego, mientras se preparaba para su trabajo, se preguntaba si había dicho o no, o por lo menos deletreado en el reflejo. No obstante, las primeras gotas de lluvia sobre las ventanas le robaban la ocasión de volver a eso, así como el silencio educado que no pedía explicaciones ni continuaba por un camino cerrado, por un rostro que se voltea a lo suyo como escapando. ¿Qué es lo que voy a hacer contigo, hermosura? Preguntó dulcemente pasándole los dedos sobre el cabello para que no sintiera el golpe de las primeras lágrimas, que por ser las primeras siempre son inevitables hasta que una fuerza masoquista las convierte en las únicas. No será difícil, Liliana, respondió convenientemente la madre, sabiendo que lo único que hacía era reducir el silencio que se avecinaba. Su pelo está muy bien, de hecho, solo que ahora lo quiere más corto, apenas arriba del hombro, por favor. Muy bien, comentó reparándose los ojos con fuertes y prolongados parpadeos. El atomizador se confundía con el ruido de la lluvia que arreciaba, y realmente era como si con la partida de la señora Lacoste la calma hubiera entrado para resguardarse en el local y dejar todo el caos afuera. Por otra parte, el día estaba por acabar, sí que acabaría, ya estaba resuelto el cerrar después de ese trabajo. Sin embargo, aunque sería fácil y duraría poco, y quizá precisamente porque Liliana sabía que duraría tan poco, sus movimientos parecían extendidos en aquella tarea que disfrutaba excesivamente, aun entendiendo que eso la podía llevar a recibir a alguien más, ya que había empezado el horario de atención. A pesar de la lluvia, era fin de semana, es decir, ella pensaba que quizá lo era, porque los bautizos y aunque la agenda y las señoras aprovechan para ir temprano, pues las fiestas y los eventos, no importaba realmente, en tres palabras, valdría la pena. Así que de nuevo el peine y las tijeras, y los ojos de la niña que en ese abandono en sí misma le daban la oportunidad de que la contemplara tranquilamente, aun y cuando era natural que pudiera darse cuenta, sentirse observada. Y no quería incomodarla, pero era mucha belleza para ella sola, y esa ternura que la llamaba excesivamente y como si supiera su nombre desde siglos atrás. Así que era injusto tener que conformarse en enfocar la vista nada más en su cabello, a pesar del riesgo de cortarse, pero eso sí, cuidando al máximo el riesgo de cortarlo mal. Era una paz como todas, bella y aunque vacía, contaminante en los pensamientos, tanto así que no se podía ser capaz de darse cuenta de que la lluvia había aumentado y que el agua empezaba a entrar por la puerta abierta. Permítame, exclamó Liliana apenada en cuanto sintió el reflejo de la señora barriendo el agua hacia afuera. Válgame, no me di cuenta. No te preocupes, dijo al aproximarse a la entrada hasta cerrar la puerta. ¿De dónde sacó la escoba? Preguntó acercándosele. Por favor, déjeme a mí. No te preocupes, Liliana, repitió sonriente. Tú sigue con lo tuyo, sigue. Yo me encargo. Si no te molesta, voy a poner una de tus toallas en el piso junto a la puerta para que no entre más. Viene en picada. En verdad, no se moleste, insistió poniendo sus utensilios dentro del delantal. Yo lo hago. Quizá no debiste despedir a Carolina, respondió la señora sin dejar de barrer,
con una mirada risueña que le guiñaba un ojo. Liliana se sintió como forzada a no ensuciar aquel buen gesto con una negativa, y además el asombro de pensar qué tantas cosas sabría aquella mujer de ella la dejaba completamente pasmada. Era de nuevo una verdadera pena imaginar que las pastillas la hubieran hecho olvidarla y no poder preguntarle algo de su vida, de su hija, de sí misma quizá. Era sencillamente demasiado para no quedarse atorada evocando recuerdos que en realidad no tenía, pero debía volver a su trabajo, por respeto al favor que en esos momentos le hacía y a la vez para evadir y actuar y ser. Espero que no se le vaya a mojar el cabello a la señora, expresó la mujer asegurando la toalla. ¿A la señora Lacoste? Preguntó Liliana. Sería una verdadera tragedia para ella, ¿no te parece? La cosa es que no lo entiendo, Liliana, en verdad. Las preocupaciones de la gente. El silencio no se mostraba desinteresado, sino que solicitaba respetuosamente una explicación que llegaría. ¿Te has puesto a pensar en las cosas que quiere la gente y cómo en esencia parecen ser siempre lo mismo? La gente quiere, por ejemplo, una camioneta nueva. Le gustan las camionetas nuevas y le gusta saber que su camioneta está bien, que no tiene golpes, que no tiene daños. Hasta el más mínimo rayón constituye el inicio de una entropía irremediable, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto realmente cuando alguien la raya o cuando alguien la choca? Porque es un hecho que de algún modo se arruina la felicidad de una persona por eso. Lo que interesa es si ésta se ve bien y si sigue cumpliendo con eso que quien la compró se imaginaba que le iba a dar, el sueño cumplido. Debe ser que a la gente le gusta definir un concepto de la belleza y verlo siempre, y debe ser el mismo motor que lleva a los hombres a querer una mujer hermosa como esposa y el mismo que hace que la gente viaje y pueda saberse en Italia y sentir que las cosas alrededor son bellas. Entonces imagínate ahora una persona ciega. Ah, pero una persona ciega no tiene ese tipo de preocupaciones, ¿verdad? Y te das cuenta de que si empiezas a removerle los sentidos a una persona, la enfocas más en sí misma, donde reside realmente su alegría, los motivos y las causas. Sencillamente es que la gente está priorizando la belleza y diciendo quiero una camioneta nueva, quiero una mujer hermosa como esposa, quiero una casa majestuosa, quiero viajar. Y el cumplimiento o no de esos anhelos la hace o no feliz. Los anhelos, Liliana. De pronto la vida se vuelve un juego de anhelos, ¿no crees? Habrá que terminar por admitir que hay cosas que simplemente no se van a poder alcanzar, las de los últimos escalones, ¿ves? Y con esas la gente suele ser comprensiva. Está bien, nadie lo lograría, es muy difícil, puedo vivir sin eso, puedo vivir sin eso. Ah, pero los primeros peldaños son un deber. La camioneta no puede estar rayada porque es nueva, el cabello no puede arruinarse porque está recién peinado, y la felicidad se traduce entonces como el control de los anhelos, cuáles sí y cuáles no. Pero no se trata de lo que vemos o de lo que no vemos, ni de cómo las cosas nos hacen sentir. Es decir, es importante tener ilusiones, pero más importante tener un equilibrio, ¿cierto? Saber que independientemente de si lo logras o no, de si lo tienes o no, vas a ser feliz. Así podrían meterte en un hoyo bajo la tierra y ser libre, tanto como aquí afuera podrías no serlo. ¿Tú qué piensas, Liliana? ¿Dónde estás? Liliana se había desconectado pronto de la plática y eso lo delataban sus ojos que atravesaban la suave piel de la niña como mirando dentro y a la vez mucho más allá de ella. De ahí que la señora había vuelto a sentarse sin esperar realmente una respuesta, porque sabía que su compañera ni siquiera había llegado a estar consciente para la pregunta, al haber sido catapultada desde los comentarios iniciales que ella le había inducido en su humildad engañosa a una serie de pensamientos de los cuales sólo la devolvería la memoria autárquica de sus manos una vez que éstas hubieran terminado la labor. Eres muy talentosa, añadió al ver que le sacudía el rostro a su hija. Gracias, respondió ya de vuelta. Como despidiéndose prematuramente,
Liliana observó a la niña pensando que cada instante sería la última vez. Eran fotografías las que sus párpados grababan en su mente para una nostalgia más allá de ella y su ternura. Había un cariño que se justificaba en lo que la pequeña era capaz de evocar más que en sí misma. No era ella, era algo de ella, quizá su infancia, sus oportunidades, la familiaridad que le encontraba, pero solo eso, su reflejo que se quedaría almacenado en el vidrio y del vidrio en la imagen que Liliana recordaría siempre como una figura invertida. ¿Qué pasa? Preguntó la mujer al ver que no le faltaba sino quitarle la bata a la pequeña. Todo está bien, dijo reiniciándose. Es solo que su hija es tan pacífica, calladita, calladita. No te preocupes por ella, Liliana. Está perfectamente bien, te lo aseguro. Nunca había sentido un gracias tan bello como esa mirada primera que la niña le daba en su silencio, habiéndose bajado de la silla. No había sonrisa ni evidencia de conformidad, únicamente sus ojos contra los suyos como un regalo valuado en la excepcionalidad que ella misma le había demostrado en los minutos de esa mañana llena de nada seguro. ¿Cuánto te debo, Liliana? No es nada, contestó en automático. ¿Pero cómo dices eso? Exclamó asombrada. Fue un corte muy sencillo, a decir verdad. Pero eso no es justo, Liliana. Ándale, dime. La señora Lacoste me dio de más. Son cosas distintas, Liliana, agregó sonriendo. Por favor, insisto, dijo suavemente con un gesto de cansancio que se esforzaba por emular esa misma expresión de armonía que le era dada. Está bien, entonces ya podremos ajustar cuentas mañana. ¿Mañana? Me gustaría que pudieras recibirme para pintarme el cabello. Ya es momento de un cambio, ¿no crees? La verdad es que no sé si tendré tiempo, le dijo desviando la mirada y enrollando innecesariamente la pequeña bata. Por favor, Liliana, no me digas eso. Honestamente es difícil saber. Aun encontrando mi agenda, quizá cancele todo. Tengo un compromiso. Sería temprano. No te quitaré mucho tiempo. Perdón, señora, yo... no sé. Vamos, solo dime. ¿Sí o no, Liliana? Por favor, permítame revisarlo, ¿sí? Replicó ella con un tono débil, pues se notaba que no soportaría una insistencia más. ¿Pudiera llamarme más tarde? Claro. A mi teléfono celular, por favor. De seguro debe tenerlo. Ok, Liliana, agregó sonriendo. Como tú quieras. Quizá era por la cordialidad que la señora mostró desde el inicio o por el hecho de que siempre tuvo la idea de que de algún modo se conocían, sensación que se amplificaba con la familiaridad que le evocaba la niña, o tal vez eran las pastillas y sus propios pensamientos que la hacían ir fuera de las cosas solo para devolverla bruscamente a una realidad que no parecía la suya, pero realmente esperaba algo más de su parte, un abrazo, un breve discurso de despedida, un nuevo y necesario agradecimiento por el corte, cualquier cosa. No obstante, lo siguiente fueron sus espaldas saliendo por la puerta hacia la calle fresca y con la lluvia caída en su totalidad sobre el asfalto, la niña sin volver los ojos y su cabello que comenzaba un baile hacia los lados al son de sus pasos apresurados, sin lucir ni un poco distinto a cuando ambas habían llegado. Y no hubo sorpresa, sino silencio, la soledad tan anhelada de nuevo y la velocidad incoherente de las cosas. Con el sonido del pestillo marcando el cierre definitivo del salón, llegó el de la madera del perchero recibiendo su delantal mientras ella ignoraba el deseo de su lengua por las migas remojadas del chocolate que ya habría de estar frío. Así que todo oscureciéndose detrás de Liliana, el local, el recibidor, la cocina, el pasillo, todo hasta el cuarto previo a su habitación, donde las risas y las carreras cortas se dejaban oír una vez más, desvaneciéndose sordamente hasta un escalofrío inexplicablemente dulce. Con una rapidez que no se prestaba a esperanzas vanas,
pero que en cierto modo exigía violentamente una sorpresa que no llegaría, Liliana abrió la puerta de un movimiento tajante, develando de nueva cuenta el oso sobre la alfombra, los carritos, el librero, las pelotas y principalmente la cama con forma de automóvil, vacía y desalzada, iluminada por la ventana como si fuera un altar inmaculado. Ahí todo igual a como estaba aquella mañana cuando había entrado cantando, aunque en esos instantes lo hiciera como si caminara sobre hielo. Ahí las sábanas que ella sostenía, consciente de que, con su llanto y su caída sobre el colchón, contaminaba el aroma de Juan Carlos que aún emanaba sobreviviente al haber sido reservado intacto para algún día, para ese día. Era un intercambio de esencias y de presencias, era el aspirar de una droga única que se llevaría consigo en la pequeña almohada azul para que le hiciera compañía. Ya en el baño de su habitación, Liliana abrió hasta el tope las llaves del lavabo, poniéndole el tapón al resumidero donde se escondía una nueva cucaracha, así como lo hizo con la regadera, para luego continuar con indiferencia su camino hasta el buró, mientras aquel flujo parecía seguirla como un imán. Si algo de lo que había visto tenía sentido, debía entonces subir a la columna aunque fuera nadando. Necesitaba llevarle de beber de algún modo y vencer a la lechuza. Por eso bajó del mueble la lámpara sin desconectarla, y con el arrullo del agua y de los pasos acelerados viniendo, con el lastimoso ahogo de las risas, se quedó parada junto a la cama, aspirando a quemarropa de la almohada que simulaba asfixiarla desde lo alto, concediéndole todas las fantasías a las que quisiera tener acceso. Entonces la imagen del ave yéndose, y su aleteo confundido con el vaho de la máscara de lagarto en algún lugar, las luciérnagas electrocutándose con la marea en ascenso y el arbolito solo, pero cada vez menos, y la noche en la aldea y Liliana subiendo, y los pasos y las risas, y su risa misma como embriagada de un anhelo enloquecido. Y antes de la meta el ulular de nuevo, y cada vez más fuerte y cada vez más cierto. Las figuras parpadeaban, aunque todo estuviera quieto, y ella sufría, y su llanto la hacía flotar sobre la columna, y de pronto el árbol era sólo un reflejo, siempre más arriba o más abajo, pero siempre lejos, y las 6 a.m. En el momento, Liliana no necesitó abrir los ojos, ni tocárselos para saber que aquello había sido tan virtual como el llanto que por instantes la había ahogado más que la situación misma. Le bastaba respirar el aroma olvido de su habitación y sentir el sabor del vino perfectamente sellado y malgastado dentro de su boca para darse cuenta de que esa crueldad tan infinita era suya y que por el mismo hecho de ser tan solo suya no había justificación para estar molesta. Algunas partes tenían sentido, otras simplemente habían estado allí y algunas más, quizá las más importantes, se habían esfumado como asustadas desde el final, dejando la historia con huecos que ella pensó en llenar más tarde con cualquier cosa que le permitiera saber cómo su mente dejó a su cuerpo dormido para ir a serle infiel en otra realidad, y ella sabía que le dolería y que su día se vería contaminado por el recuerdo de algo que por no haber pasado sino dentro de ella no se podía considerar como sucedido. Alguna vez se lo había explicado así a Juan Carlos y sin embargo necesitaba de alguien que se lo dijera a ella en voz alta y con ese mismo abrazo, porque era imposible y casi injusto que esa señora no fuera real, que esa niña tan hermosa tampoco lo fuera. Aunque nunca le hablara, le gustó la fugaz idea de poderla encontrar, pero se dio cuenta, con un odio seco, que aquella inhumanidad, producto de su miseria, habría de prolongarse más allá de lo existente. ¿Y por qué Lacoste sí tenía que ser cierta? ¿Y por qué Florencia, si no hacía más que presumir de lo que llegaría algún día para ella cuando jamás había ido fuera de la ciudad? ¿Por qué debía ser real la cita cuando necesitaba, más que nunca, tiempo para decir que sí, que tal vez ya era momento de un cambio? Pero el arpa absolutamente mal imitada por el celular seguía sonando, así que mejor levantar la mano acariciada por los rígidos papeles sobre la cama para torcerse y llevarla al buró, al fin y al cabo evadir y actuar y ser hasta dejar de ser.
Liliana no miró su teléfono, pero tomándolo con el desprecio que se despertaba en sus dedos para apretarlo cada vez más fuerte, lo alzó sin apagarlo y lo arrojó llena de un odio mudo hacia la pared de enfrente, hundiéndose irremediablemente al caer dentro del agua y cesando todo ruido. De cualquier modo, ella no pareció notarlo, porque en su mente estaba la mezcla del sueño y los pendientes, la señora Lacoste que llegaría a las 6:30 para estar lista para el bautizo, así que más le valía levantarse pronto.